Bienvenidos a su canal Noé Rivera. Enseguida vemos a estos dos lacras rateros y difamadores y descubriremos hasta dónde son capaces de mentir por un pago monetario. Sin duda tienen un objetivo en mente: avaricia, mentira, difamación, y veremos hasta dónde llevan a los medios a moverlos como sus títeres por tal de cobrar entrevistas con fines de lucro. Y descubriremos también cómo los medios aprovechan a estos traidores para tapar a los verdaderos culpables. Resulta que estos se quieren hacer famosos en entrevistas para después recibir donaciones por supuestos sufrimientos cometidos en la luz del mundo, pero vean cómo ni ellos mismos se creen sus mentiras. Aquí vemos a Sharim Guzmán siendo entrevistado y queriendo ver la cara de sonso al entrevistador, y el entrevistador bien embobado, creyendo todo el supuesto sufrimiento. Sharim Guzmán menciona que en la luz del mundo, desde que naces, ya comienza tu sufrimiento porque te ponen forzosamente un nombre bíblico. Veamos. La segunda pregunta, Sharim, es ¿por qué Sharim y qué significa Sharim? Ya me imagino por qué, pero quiero que tú no lo digas. Mira, es que siempre fue un tema que le decía a mi mamá, y me dijo, no, es que lo escogió tu tía Axa. Tengo entendido que es un nombre bíblico. ¿Por qué? Porque en la luz del mundo, la mayoría de los niños cuando tú naces te ponen un nombre bíblico. Porque sí, yo sí sabía eso. O sea, en general en estos grupos, en estas sectas, ya sea la luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, tienden a poner esto, y también en la religión católica, ¿no? Poner María, poner estos nombres bíblicos. Pero es obligatorio en la luz del mundo. Ah, sí es obligatorio. Sí, por mi niña que te dije Jadi es porque se llama Hadassah. Ok, o sea, sí es obligación. Sí, un niño de bendición debe de llevar. Mi niña se llama Hadassah Berenice. Berenice por mi abuela y Hadassah porque tiene que ser bíblico. Pero, por ejemplo, si yo quiero ponerle a mi hija María, también puede ser. Sí, le puedes poner María, claro. Y Jesús. Ya con eso cumplo. Sí. Pero que es algo muy interesante del cómo uno también detectó a esos candidatos de los del mundo, porque tienen nombres bíblicos. Ok, sí, exacto, que ahorita vamos a ir para allá. Pero entonces, mínimo un nombre bíblico sí tiene que tener el que nace bendecido dentro de la luz del mundo. Como un niño de bendición. Órale, bueno, ya ahorita diremos de esto. ¿Y qué significa Sharim o en qué libro? Porque ahí sí yo les digo que yo sí soy muy cristiano y todo esto, muy católico, pero no recuerdo en qué parte de la Biblia sale. Cuando entrevistan a Sharim, el chiste es estar ahí diciendo cuánta sarta de mentiras se pueda para tratar de dejar mal a la luz del mundo. Pero al preguntarle dónde está el nombre de Sharim en la Biblia, cae el boca de pescado por su propia boca. Y para irnos más rápido, buscando en la Biblia en línea y buscando el nombre de Sharim, la Biblia en línea no nos da ningún resultado, de manera que el boca de pescado cae en sus mentiras. Es que en realidad yo tampoco lo he encontrado, ¿eh? Yo lo que he encontrado es que hay una ciudad que se llama así, de aquel lado en el lejano oriente, no sé si... De hecho, no ha sido algo que yo diga, ay, a ver, me interesa. Vean cómo le encanta mentir. El chiste es decir cualquier estupidez. Al fin y al cabo, el entrevistador se encarga de hacer viral a este mentiroso. Resulta que ahora su nombre proviene de una ciudad de aquellos lugares del lejano oriente. Pero en la investigación del Google Map, resulta que tampoco existe una ciudad llamada Sharim en el lejano oriente. Veamos. Es que en realidad yo tampoco lo he encontrado, ¿eh? Yo lo que he encontrado es que hay una ciudad que se llama así, de aquel lado en el lejano oriente, no sé si... De hecho, no ha sido algo que yo diga, ay, a ver, me interesa. Ok. Lo he ido comprendiendo, ¿no? Ok. Que es un nombre no común, eso sí. Sí, que de hecho yo cuando escuché pensé que Sharim era tu esposa, pero ya cuando me dicen Sharim y Xochitl, y dije, entonces ese el nombre es de hombre, o sea, él es el esposo de Xochitl. Cabe mencionar que el nombre de Xochitl tampoco se encuentra en la Biblia. Enseguida vean cómo tiene de embobados a estos periodistas que supuestamente son profesionales, pero lo que no saben estos periodistas es que Sharim Guzmán, para decir mentiras, también es profesional. De manera que la próxima vez que quieran saber algo de hermosa provincia, sería mejor ir personalmente antes de preguntarle a Sharim. La luz del mundo, donde está ustedes, que es hermosa provincia, es una colonia abierta pero cerrada. Si ustedes van a la hermosa provincia, que tiene un nombre que se llama la calle Esteban a la Torre, pero la luz del mundo le cambió el nombre. La luz del mundo le cambió el nombre a la entrada principal a su templo, que se llama Calzada Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores.
Entendemos que esos reconocimientos que ellos les dieron en algún momento, pues son reconocimientos, o sea, perdón que lo diga así, pero conforme a registros de la Sedena, Nazón Joaquín, quien es un honoris causa, que son fundadores de universidades, a los 21 años había cursado hasta cuarto de primaria. A los 21 años había cursado hasta cuarto de primaria. Ahí tienen una mentira más de el Boca de Pescado mintiendo y diciendo que el siervo de Dios tenía 21 años cuando cursó cuarto de primaria. Pero recordemos a aquel amigo que estuvo con el siervo de Dios y no fue en primaria de 21 años, sino en secundaria, y aún estaban muy jovencitos los dos, de manera que esta es otra de las mentiras de Sharim Guzmán y los sonsos de los entrevistadores, ahí a punto del llanto. En la secundaria había un muchacho en mi salón donde también estaba él, el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón. Había un muchacho que se llamaba Luis Acosta. Le decíamos el whisky. Y realmente, porque no era de la iglesia, pues a ese muchacho que le apodaban el whisky, el apóstol de Dios platicaba mucho con él. Se hizo amigo de él a tal grado que el whisky, que era Luis Acosta, llegó a bautizarse en la iglesia y ahora es un hermano de bien. La paz de Dios sea con todos mis hermanos. Mi nombre es Luis Alfonso Gómez Acosta y soy miembro de la iglesia La Luz del Mundo en la colonia Loma Dorada, Tonalá, Jalisco. Yo quiero comentar que yo no pertenecía a la iglesia de La Luz del Mundo. Yo vivía aquí en hermosa provincia, en la calle de Arquímedes, y ahí viví toda mi adolescencia, mi niñez, mi juventud. Ahí me crié aquí en hermosa provincia, y yo estudiaba ahí en el edificio que estaba a un lado de mi casa. Ahí era la secundaria. Había muchos amigos que yo conocí en la secundaria, que pues convivía mucho con ellos, pero había un amigo que era diferente a todos ellos, que yo creo que en mi vida nunca jamás volví a conocer o volvería a conocer un amigo como él. El amigo que yo conocí en mi infancia, en mi adolescencia, ahí en hermosa provincia, se llamaba Nazón Joaquín García. Pero en esa colonia, que está prácticamente cerrada, está amurallada con murallas imaginarias, porque puede entrar cualquiera, pero no puedes entrar y andar ahí. Llegas tú con una cámara, inmediatamente te van a abordar, pero no puedes entrar y andar ahí. Llegas tú con una cámara, inmediatamente te van a abordar. Llega una persona fumando, vamos a decir, porque es una calle, es libre. En la calle te piden que pagues tu cigarro, porque ellos manejan que es una colonia de hijos de Dios, es una colonia sagrada, pero también es privada para ellos. Ya va creciendo. Pues mira, en la cuestión personal sí nos dedicamos, tenemos una pequeña empresa ahí, vivimos en San Diego, pues, te platico más adelante, y trabajamos en la parte de, pues se considera hacer un activismo en la lucha contra lo que es un grupo de alto control, que es La Luz del Mundo.
y trabajamos en la parte de, pues, se considera hacer un activismo en lucha, en la lucha contra lo que es un grupo de alto control, que es la Luz del Mundo. No hubo un juicio y ese es el problema, que no existió un juicio criminal en el Departamento de Justicia Estatal de California, pero sí se les dio la oportunidad a estas mujeres, y 3 de ellas jovencitas que en su momento fueron menores de edad, la oportunidad de poder alzar la voz, por lo menos en un tema criminal, ante las autoridades, y por lo cual a ellas, como estaba dentro del estatus de limitación, se les permite en la corte por lo menos escribir una carta y dirigirse a la corte, dirigirse al juez. Todas ellas se dirigieron a Naasón. Se dirigieron a Naasón como su depredador, y por lo cual creo que ellas se merecen una recompensa por todo el daño, y no solo ellas, a mí también, a todas nosotras, quienes estamos civilmente demandándolo a él personalmente por los daños psicológicos que hasta el día de ahorita, les voy a decir, neurológicamente nunca vamos a quedar igual, nunca. Nuestra ansiedad, nuestros sueños. Para meterse más dinero y generar ingresos en su cuenta de donativos, este par de ladrones fueron a una entrevista con Adela Micha. Vean la cara de cínica de Xóchitl Martín. ¿Cómo es capaz de mentir que si tú, hermano, eres de pensamiento débil, estos ratones te pueden convencer? Pero Xóchitl Martín no tiene ni una gota de lágrimas en sus ojos de convencimiento natural. No sé cómo esta reportera se presta para este tipo de entrevistas. Y yo no entiendo cómo al ver tanta evidencia, la fiscalía, al ver tanta pornografía infantil que ellos vieron de diferentes niños que este señor tenía en sus celulares, en su iPad, en su computadora, era para que la fiscalía desde el principio que escucharon no solamente mi denuncia, despuesito llega una niña de 14 años a sentarse con la fiscalía, después llega otra niña y después otra niña, y después ustedes escucharon, llega su sobrina. Sí, sí. Y dentro de lo que había en el poder de la fiscalía, vieron miles y miles y miles de pornografía infantil. No se pusieron a pensar que ya no era Xóchitl la que les estaba diciendo, oyendo 1, 2, 3, 4 o 5. Y después recibieron muchas llamadas, la fiscalía, de miles de personas que estuvieron llamando para decirles sus abusos que existieron, o a su padre de Naasón, o aún a su abuelo. Es un abuso sistemático, es trata sistemático en esta organización. Y yo no entiendo cómo la fiscalía no vio una bandera roja. ¿Escucharon qué fácil es hoy en día ir a decir disparates en un programa y hacer una buena actuación fingida y vender cualquier tipo de estupidez, y aparte que reporteros sonsos te crean esto? Es increíble, pero cierto. Pero resulta que la fiscalía tenía miles y miles de videos y recogió celulares y laptops y muchos dispositivos. ¿Pero qué creen? Que a cada chango le toca su cacahuate, porque resulta que luego de 4 años, FBI dejó de investigar sin encontrar nada. La cadena de Univisión Noticias, que le tira a la iglesia mucha basura, ella misma da la noticia, dice: Univisión Noticias. El FBI cerró su investigación sobre la Luz del Mundo sin desvelar otras denuncias contra la iglesia. Después de investigar durante más de 4 años a Naasón Joaquín García y a otros miembros de la iglesia La Luz del Mundo, el FBI dio por concluido su caso, según fuentes de Univisión Noticias. La agencia hizo averiguaciones sobre abuso sexual infantil, el secuestro de una denunciante en México y hasta el asesinato de una fiel en Guadalajara, y no se encontró nada de nada. Ojo, trabajo de FBI,
Cuando se trata de tirarle a la iglesia, esta cadena de Univisión sube y sube videos en contra de la iglesia, pero cuando se trata de decir la verdad y reparar el daño, suben un video y al otro día lo dejan en visto o lo cierran. Aquí está el caso cuando salió la noticia de que el FBI dejó su investigación luego de 4 años. Mejor cerró su video, pero los videos amarillistas esos sí los dejan abiertos siempre. Y ahora hay por lo mínimo 15 denunciantes, entre ellos menores de edad, en México. Y no sé por qué la Fiscalía nunca quiso trabajar con la Fiscalía de México, nunca quiso trabajar en equipo. Siempre ese es el problema de la Fiscalía del Estado. Quieren todo apresurarlo, todo lo quieren tomar para ellos. ¿Y qué pasó? A ellos no les importó porque a ellos no les pasó. Xóchitl Martín menciona que en México hay denuncias de abuso contra el siervo de Dios, pero ya no hay de dónde sacar dinero con tal de difamar una y otra vez. Así aparece la noticia en los periódicos cibernéticos. Dice, Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo. Fiscalía de Jalisco no tiene denuncias contra Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que en dicha entidad no hay denuncias presentadas en contra de Naasón Joaquín García, pese a ser señalado de abuso sexual y tráfico de personas. Asimismo, las autoridades de Jalisco habrían indicado que no existe una sola denuncia contra alguno de los líderes anteriores de la Iglesia La Luz del Mundo por algún delito desde su fundación en 1926 a la fecha, de manera que otra vez los medios de comunicación le están regalando dinero a la vividora de Xóchitl y su mentiroso esposo Sharim Guzmán, quienes andan como ratas sabiendo que en poco tiempo terminará esto. Sigamos con los dramas de telenovela que tienen que fingir para darle de comer a la tripa. Ya tenían a Adela Micha al borde de la chilladera. Yo nomás miraba a mi esposa triste. Yo recuerdo que ese 2016 estaba en medio de la campaña y llegué y mi esposa estaba tirada en el piso y se había tomado pastillas porque ya no quería estar. Me acuerdo que le llevamos al hospital y los doctores me hablaron de una manera muy suave para que yo no supiera que ella había tomado pastillas para quitarse la vida. Y esto es lo que ocasiona la Luz del Mundo. Te quita tu familia. Y yo por último, pues quiero saber cómo están ustedes personalmente, si han recibido terapia, si han estado en terapia. Tú decías hace un rato, Xóchitl, que pues los casaron de alguna manera. No sé cómo funcionaba esto, cómo funciona dentro de la Luz del Mundo, pero pues, ¿cómo están en ese sentido, ¿no? Su salud emocional, mental, etcétera. Y las pocas veces que sí lo he hecho, no han podido ayudar, y y los que sí pueden ayudar, que son especialistas, son muy caros, y se encuentran pues en las áreas más caras de Los Ángeles o de San Diego, aquí en el sur de California. Pero la verdad, no por seguir estando luchando en esto, no he podido darme el espacio o el tiempo de cuidarme, lamentablemente. Voy a hacerle así, como que se muestre así. Estaría perfecto. Pero que se ve. ¿Cuánto me están pagando por esto? Seguro una madre. O sea, nos hicieron tanto daño, y digo, por lo menos eso, pero el daño que aquí causaste en mi cuerpo, que cada vez que huelo cosas, que oigo cosas, que veo cosas, que escucho cosas, mi cuerpo reacciona mal. Y a veces tengo un desorden y he sido muy abierta de esto, alimenticio.
Y no sé por qué. Y yo sé que él me lo causó, ellos me lo causaron. Y no me voy a callar. Entonces, creo que es importante que decirles a la corte, denme la oportunidad de poder tener económicamente la manera de cómo pagar los doctores que me van a poder ayudar en mi mente. No, voy a ir primero contigo, Marco Morales, sí, porque ¿cómo que encontraron un campo de entrenamiento militar donde adiestraban a estos de la luz del mundo? Para colmo de los males, se hace amarillismo con la detención de 38 miembros de la Luz del Mundo, quienes practicaban con armas de juguete. Ojo, la detención existió, pero al darse cuenta de que son de la Luz del Mundo, los medios de comunicación aprovecharon para darle más publicidad amarillista a la Luz del Mundo. Veamos otro caso donde detienen a unos muchachos que no son de la Luz del Mundo y a estos no los detienen. Este fue el momento en que unos jugadores de Airsoft de México fueron interrumpidos por el ejército mexicano, que los confundió por unos miembros de un cartel. Está bien, estamos tranquilos. No vayan a disparar, porfa. Es un juego. Son de balines. Sí. Son réplicas. Después de revisar las armas, la tensión se fue y los soldados quedaron aliviados e incluso empezaron a probar las armas de Airsoft ellos mismos. Sí, creo que sí, nos sacaron un susto de ¡ay! ¡Te lo juego! Sí. Efectivamente, Joaquín, buena tarde. En Vistahermosa, Michoacán, ya a los límites con Jalisco, un grupo de sujetos que decían estar listos para enfrentar el apocalipsis fueron sorprendidos mientras recibían adiestramiento tipo militar en un campamento improvisado. Los 38 hombres vestidos de negro resultaron ser miembros de Yacer, la guardia secreta de la Luz del Mundo, que según ellos se preparaban para defender la fe en el día del juicio final. Todo ocurrió en un camino de terracería donde lugareños se toparon con lo que parecía un campamento de adiestramiento de sicarios. Había hombres uniformados, tácticos, con armas que resultaron ser réplicas y hasta un simulador de bomba casera. La gente asustada pensó que era un grupo delictivo y pidió ayuda. Para cuando llegó la Guardia Civil y fuerzas federales, les preguntaron a los susodichos, ¿ustedes qué hacen aquí? La respuesta fue digna de una película: nos estamos preparando para el fin del mundo. La escena terminó con 37 mexicanos y un estadounidense detenidos, mientras que a sus pies quedaba un arsenal de utilería, rifles, pistolas de juguete, radios, cuchillos de madera, binoculares, cascos y también una pistola 9 milímetros, esta última real. Los integrantes de Yacer insistían que eran parte de la iglesia y que su misión era entrenarse para proteger a sus líderes, templos y también eventos. Y no era de esperarse que el rey de las difamaciones se pusiera en acción mintiendo de una manera muy peligrosa, porque vincula a los detenidos con un cartel que controla Michoacán, de manera que le vale si le hacen algo los que controlan esa área en Michoacán. El mundo es una red, es todo esto, la Luz del Mundo es una red, es un cartel criminal en realidad, es con un velo de religión, donde ellos cobran piso. Sí, pues es la guardia denominada Yacer, pero primero anteriormente se llamó Guardia de Jericó. Son las guardias apostólicas dedicadas para la protección de la familia del apóstol y del apóstol, pero que ya a través de denuncias y de testimoniales de personas que fueron parte de estos grupos tácticos paramilitares, pues nos platican, ¿no? Ya nos platican y hoy lo podemos ver, cómo ellos pues generan otro tipo de acciones en las cuales ya hay pues ya acciones delictivas, no tanto como paramédicas, porque si fueran acciones paramédicas pues hubieran tenido una ambulancia, hubieran tenido equipo quirúrgico, y no hubieran estado a escondidas, ¿no? Porque ellos tienen instalaciones donde generan este tipo de prácticas, tanto en Colonia Betel como en Colonia Hermosa Provincia, que están en Guadalajara, Jalisco. Toda la vida nos enseñaron de que iba a llegar la persecución religiosa. Hoy en día
a raíz de la detención de su líder y hace 6 años y hoy, a raíz de la detención de la mamá del líder por los mismos temas de abuso, trata de personas, lavado de dinero y el sobrino de Nazón Joaquín, pues ¿cómo se va a ver? En Estados Unidos tienen cargos por crimen y delincuencia organizada, por lavado de dinero, lo que ya habíamos comentado. ¿Y cómo se va a ver que la iglesia hoy en México se detengan a 38 personas por estos cargos, por asociación delictuosa? Diputado, volviendo al tema de la Iglesia de la Luz del Mundo, además de la detención de estas 38 personas integrantes de pues lo que parece ser una guardia pretoriana de esta organización, está también el dato de que en Estados Unidos se ha abierto un segundo proceso contra el líder de esa iglesia, Nazón Joaquín García, esta vez por tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros. Sabido es que Morena durante las últimas legislaturas ha postulado y logrado escaños y curules para integrantes de esta iglesia. La pregunta que yo le hago es, incluso actualmente hay un senador, prominente senador, que es perteneciente a esta iglesia. La pregunta que yo le hago es si ha llegado el momento de que Morena se desligue, se deslinde clara y categóricamente de esta organización. Por favor. Mi respuesta es que no le corresponde a la Cámara definir ese deslinde, sino al partido. En todo caso, la pregunta tendría que hacerse a los órganos del partido. Lo que le puedo decir, en el caso de los diputados que tienen afinidad con esta agrupación, que es uno, creo, su comportamiento ha sido adecuado y no ha alterado en ningún momento ninguna situación. Pero el deslinde, el pronunciamiento político le corresponde al partido. Un juez de control del Poder Judicial de la Federación en Michoacán declaró ilegal la detención de 38 personas que al ser detenidas habrían argumentado ser fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo el miércoles pasado. Con esta resolución libraron así la acusación de asociación delictuosa y portación de armas de fuego. Los detenidos fueron presentados en una audiencia en grupos de 10 y a petición de familiares se restringió el acceso a medios de comunicación, una audiencia que duró prácticamente todo el día. Los defendió un solo despacho de abogados que, según trascendió, fue contratado por autoridades de la propia Iglesia de la Luz del Mundo. Fuentes judiciales consultadas por este espacio nos confirman que efectivamente se ordenó ya la liberación, y aquí el problema fue que la Policía Estatal entró sin una orden de cateo, solo se presentó un arma de fuego, las demás son armas de utilería, por lo tanto en esto habría basado la decisión el juez que determinó la liberación. La Policía Estatal, la Policía de Michoacán, entró sin orden de cateo, primera falla, solo presentó un arma, el resto eran de utilería, por lo tanto no fue legal la detención según el juez. Buenas noches. Considero que este asunto fue estigmatizado, que se vulneraron y se violaron sus derechos de culto, sus derechos religiosos y sus derechos de creencia. La sociedad nos estigmatizó aduciendo que éramos un grupo que pertenecíamos a otros grupos delictivos, pero el día de hoy, en este momento, la ley ha demostrado otra cosa. La ley ha demostrado que somos inocentes.